Busque allí en su Biblia Lucas 7:18. Reina Valera es el texto que tomé para este mensaje. Y dice así: los discípulos de Juan le dijeron las buenas nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y cuando estos pues fueron a ver a Jesús, le dijeron: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó muchas enfermedades y plagas y espíritus malos. A muchos ciegos les dio la vista. Y el versículo 22 dice: y respondió Jesús y le dijo, a ver, el micrófono. ¿Hay otro o es este? Bien. Estábamos en el versículo 22. Y respondió Jesús y le dijo: id y hacerle saber a Juan lo que habéis visto, oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no se avergüenza de mí, dice la palabra. Queridos hermanos, hermanas, sin duda estamos frente a un relato bíblico que no deja de acentuar que Juan el Bautista tenía dudas de quién era Jesús. Una vez más, las dudas en la infinidad de versículos bíblicos aparece como protagonista. Allí estaba Tomás dudando si Jesús realmente había muerto en la cruz, y Jesús tuvo que aparecerse para hacerle tocar su costado y él pudiera creer que Jesús había sido muerto en aquella cruz y que aquella lanza había traspasado su costado. Y así podríamos nombrar a Pedro en la duda del caminar sobre el agua, y de repente la duda apareció en él y empezó a hundirse. La duda es casi consecuente de aquellas cosas que no podemos entender o que nos traen justamente dudas. Dígale que está al lado tuyo: no dudes esta noche. Juan tenía dudas. ¿Después de qué? De haber estado predicando casi 30 años en el desierto, diciendo que deberían arrepentirse generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba anunciando la venida de Jesús, que había una posibilidad de que Dios mismo estuviera acercándose a los judíos y a los gentiles, pero claramente a los judíos era la predicación: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mismo hombre es quien allí a la vera del río bautizó a Jesús, cuando en realidad había reconocido claramente que él no debería haberlo bautizado, sino que Jesús debería haberlo bautizado a Juan el Bautista. Y Jesús le dijo: hagamos como es costumbre, es necesario que el pueblo me vea bautizarme. Y allí mismo, cuando Jesús salió de las aguas, apareció el Padre y en la paloma que le era el Espíritu Santo. Juan el Bautista, parado en un lugar terrenal, pudo ver la Trinidad manifestándose en sus propios ojos y en aquellos que estaban alrededor. Juan fue alguien que vio desde la realidad de todos los días, ver a la Trinidad presentarte ante sus ojos. No fue en un sueño, no fue trasladado a ningún lado. Sencillamente allí, en el bautismo de Jesús, aparecieron las tres
personas de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Qué interesante es poder ver cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas, y aún así muchos de nosotros, y me incluyo, muchas veces nos preguntamos si realmente Dios está en el lugar que necesitamos que esté. Quizás muchos de nosotros seamos más profundos y digamos, ¿realmente he creído en alguien que existe? Si Juan el Bautista, habiendo visto a Jesús, habiendo visto al Padre y habiendo visto al Espíritu Santo en forma de paloma, dudó si Dios existía, si Jesús era el enviado. No es una excusa para dudar. Pero qué interesante esta palabra dudar, porque sin duda muchos de nosotros tenemos todo el tiempo dudas de qué hacer. Por las dudas no lo hago, por las dudas no pregunté, por las dudas mejor me voy. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Por las dudas que tengo. Es que la verdad es que cuando tenemos dudas, a muchos les sirve como una herramienta de despojo y decir, bueno, ante la duda mejor no lo hago. Pero a muchos otros les enciende una curiosidad irremediable. Y generan muchos el querer saber qué pasaría si hubiese ido y hubiese preguntado. A veces por las dudas no preguntamos si los documentos están, mejor espero una semana más. Y quizás si te sacas las dudas en el momento, encuentras que los documentos que necesitabas ya están terminados. ¿Cuántos le ha pasado eso? Mejor no pregunto porque no creo que esté, y entonces es raro que esté antes de tiempo, y eso genera dudas. Son dudas que están todo el tiempo, y disculpe que esta noche por ahí pronuncie demasiado esa palabra, pero la verdad es que a muchos las dudas los hacen dormir. Ante la duda no pregunto. No quiero saber, no quiero que me comprometan. No necesito saber porque tengo dudas. Pero a muchos otros le pasa todo lo contrario. Cuando tienen dudas, tienen esa fascinación de querer saber qué pasaría o qué va a pasar. Interesante. Sócrates, el filósofo Sócrates, decía que la duda era una expresión de la verdad. Y yo estoy de acuerdo en eso, porque generalmente asociamos la duda en la falta de fe. Asociamos la duda en que nada va a funcionar, y solimos decirnos cosas porque tenemos duda en nuestro Dios. Y nos castigamos queriendo reprender aquello que parece malo. Y déjeme decirle que las dudas puestas en la realidad de lo que necesitamos pueden ser grandes protagonistas de cambiar nuestras realidades si no nos animamos a preguntar ante las dudas. De hecho, Juan tenía dudas si había sido el enviado Jesús o no. Sócrates decía que no podríamos dudar si existiera una verdad, y que la única forma de extraer esa verdad es dudando. A ver si puedo explicarlo de una manera distinta para que usted pueda comprenderlo. Si hay dudas, lo mejor que podemos hacer es preguntar antes que quedarnos quietos, antes que serenarnos ante la posibilidad de preguntar y tener esa
ese miedo a que por las dudas no lo hago. Interesante la propuesta de este filósofo, que aquel que pueda preguntar puede encontrarse con la verdad. Que si tenemos dudas es porque detrás de aquella duda hay una verdad, y nuestra verdad tiene que ver con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes dudas como Juan, entonces sería bueno que preguntáramos si Dios está en aquellos momentos difíciles de la vida. Juan había tenido una crisis, estaba en una cárcel a oscuras, y el único contacto que tenía con Jesús era aquellas cosas que le contaban. Se había pasado mucho tiempo. Como muchos de nosotros podríamos estar en la misma situación que Juan el Bautista, quizás en una cárcel en la profundidad, en la humedad de la cárcel, quizás en el problemática de una economía paupérrima, quizás en la dificultad de una familia desordenada, quizás en la dificultad de una economía desarmada, con deudas, quizás en una mala noticia de nuestra propia salud. La realidad es que se asemeja mucho a una celda cuando estamos realmente angustiados y no podemos sentir noticias de que Dios está allí en la celda con nosotros. Era obvio que Juan podría maquinar una pregunta tan dura: si realmente Jesús era el enviado o no, o si tenían que esperar a otro más. Y así somos cuando no escuchamos noticias ante las celdas que nos propone la vida, sea cual fuese. El dolor, la pérdida, la falta de trabajo, la falta de salud, nuestros hijos, la economía, el país, la delincuencia y qué sé yo cuántas cosas más que son reales, que sin duda vendrán con dudas a nuestro corazón. Señor, ¿realmente estás ahí? Señor, ¿realmente existes? ¿Qué pasa que no puedo escuchar tu voz? Esas mismas preguntas se hacía Juan. Y esas mismas preguntas nos hacemos muchos de nosotros. ¿Está ahí? Aristóteles decía que la duda era el motor de la sabiduría. Me gusta. Porque cuando alguien tiene dudas y pregunta, hace que aquellas preguntas puedan de alguna manera solventar nuestro conocimiento, ampliar nuestro conocimiento, saber el porqué de las cosas. Cuando preguntamos por qué, Señor, el Señor habla a nuestros corazones y nos revela cosas que no hemos visto. Por eso a Jeremías el Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. Jeremías 33:3. Dios nos está diciendo que si tenemos dudas, hablemos con Él, que nos pongamos de rodillas y clamemos a Él y saquemos toda duda, toda inquietud de nuestro corazón. Pero la forma es que clamemos a Él para que Él nos revele cosas que son necesarias para tranquilizar nuestro corazón. Por eso Jeremías recibió esta gran palabra: clama a mí y yo te responderé, y agrega: y te enseñaré cosas que todavía no has conocido. Cuando Dios escucha nuestras oraciones, cuando Dios escucha que nos arrodillamos y hablamos y clamamos, entonces Dios responderá nuestras dudas y entonces habrá paz en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Yo no sé si lo estoy aburriendo. Qué interesante es que Juan envía a discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era el que esperaban o debían esperar. Y lo que a mí me llama la atención en el texto es que Jesús no se enojó ante la duda de Juan. Y yo creo que Jesús intercede entre nosotros claramente ante el Padre, para que el Padre no se enoje con nosotros por nuestras dudas. Jesús dijo, desde la practicidad, desde lo práctico, si hay dudas, quiero mostrarte en estas horas por venir qué es lo que voy a hacer. Y el relato bíblico dice que desde la practicidad, desde lo práctico, Jesús empezó a sanar muchas enfermedades, dice. Le dio vista a los ciegos, sacó espíritus malignos, levantó paralíticos y luego se detuvo a contestarle aquella pregunta que Juan necesitaba saber. Pero lo que más me impacta es que el Señor no se enoja con nosotros cuando tenemos dudas. Quizás se inquiete un poco cuando tenemos dudas y no hacemos preguntas. Porque cuando tenemos dudas y nos aquietamos ante la duda, es ahí a donde el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Porque la quietud hace que todo parezca estar tranquilo cuando en realidad no lo está. Jesús no se molestó por la pregunta, pudo haber dicho, bueno, Juan, estuviste predicando 30 años en el desierto de que iba a venir y resulta que ahora te agarra la duda de que soy o no soy. No. Jesús entendió la posición de Juan como entiende la posición que muchos de nosotros tenemos cuando dudamos si el Señor está en ese lugar o no está. Qué interesante es que Dios es tan misericordioso y tan amoroso para nuestras vidas que aunque dudemos, Él está. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Él es, fue, es y será por siempre nuestro Creador. Y Él no se molesta ante aquellas preguntas que tenemos que hacerle. Él festeja que cada día preguntemos para que haya mayor conocimiento de quién es nuestro Dios y hacia dónde vamos cuando preguntamos, porque dice la palabra que el Señor nos va a revelar cosas que todavía no hemos visto. Su enojo era claro, era misericordioso. Pero también dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Si puedes creer esto con profundidad, si puedes creer que tienes la fuerza para seguir creciendo ante la duda, preguntar todo lo que pueda haber en tu corazón, porque siempre habrá respuestas, pero tienes que ser valiente ante la duda. No alguien que se cierra, no alguien que se resguarda, no alguien que se aísla. Es
Alguien que tiene duda, que cree en un Dios poderoso, debe ponerse de pie y preguntarle a Dios, como cada vez que hablamos con nuestros propios padres, o cada vez que hablamos con nuestros propios hijos, o cada vez que nuestros hijos nos hacen una pregunta. Deberíamos tener un lenguaje de familia cada vez que hablamos con Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero nunca, jamás dudar de algo y quedarnos en silencio. Dios no espera eso de nosotros. Espera de nosotros personas que somos capaces de preguntar lo que otros no preguntarían, para que se nos sea revelado aquello que Dios quiere decirnos. ¿Está ahí? Id y decirle a Juan y contarle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Mire lo que dice aquí: los muertos son resucitados y a los pobres anuncia el evangelio. Déjeme terminar este mensaje con este último texto. La palabra dice: ve y dile a Juan lo que has visto y oído. Yo sé que ustedes han oído y han visto como yo las grandezas de Dios en nuestras propias vidas y en la vida de muchos de los que estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos mucho para contar. Pero lo que más me sorprende de este texto es que a los ciegos los hizo ver, a los cojos los hizo andar, a los leprosos los limpió, a los sordos los hizo oír, a los muertos los resucitó. Pero cuando le dice que a los pobres les dio el evangelio, cualquiera diríamos, bueno, si a un ciego le dio vista, es porque estaba ciego. A un sordo le dio poder oír porque estaba sordo. A un muerto le dio vida porque estaba muerto. A un leproso le quitó la lepra y lo limpió. ¿Por qué a los pobres no le daría dinero? Qué pregunta, ¿no? A todos aquellos necesitados les dio una respuesta con su necesidad. Pero a los pobres, cualquiera diría, bueno, a los pobres podría haberle dado $1.000.000 para que se armen su negocio, para que trabajen, para que compren, para que gasten. Pero no justamente Jesús se refirió a eso. Le dijo: a los pobres les he predicado el evangelio. Y quizás algún pobre que estaría por ahí decía: yo esperaba otra cosa. Yo esperaba $1.000.000, viajes, empresas, dinero. Pero no les dio justamente lo que podríamos decir en nuestra mirada humana. Al pobre, dinero para resolver sus problemas. Dijo: no, al pobre se le es dado el evangelio. ¿Y sabe qué significa el evangelio? Buenas nuevas, tiempos nuevos. Mire, yo me he cansado de ver gente ser sanada en esta iglesia a lo largo de mis años en este ministerio, que han recibido sanidad de tumores, han recibido sanidad en sus vistas, han recibido una restauración familiar, han recibido justamente una empresa, han recibido aquello por lo que han dolido por años, pero ninguno de ellos está aquí. Qué extraño, ¿no?
Porque cada vez que alguien reciba lo que ha venido a buscar, Dios es tan generoso. Diga conmigo, Dios es tan generoso. Y nos ama tanto que aunque seamos pecadores, Dios te da lo que te duele tanto. Pero esa no es la solución. La solución está en las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas significan que Jesús iba a morir en la cruz e iba a perdonar nuestros pecados. Y cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, entonces todas aquellas cosas que anhelamos en el corazón, que son terrenales, se producen porque nosotros somos limpiados y perdonados de nuestros pecados. Cuando Dios te dice que has recibido el evangelio, cuando Dios te dice que has recibido el perdón de Dios de los cielos a través de Jesucristo, Dios te está dando mucho más que un milagro. Te está dando la vida eterna y poder vivir profundamente en esta tierra con el gozo y la plenitud de la cual necesitas para soportar estos días. Dale gracias a Dios por el evangelio, por el perdón de tus pecados, por el perdón de mis pecados. Démosles gracias a Dios por la eternidad. No seamos escasos a la hora de pedir. Seamos agradecidos nosotros que pudimos conocer a Jesús. Nosotros que fuimos perdonados, nosotros que entendemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es más profundo que cualquier dolor o dolencia que Dios pueda sacarte física. Porque si tú te encuentras con el evangelio, entonces tú ordenas tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo serán cambiados y verás una realidad de Dios claramente en tu hogar. Pero Dios no se quedará quieto aunque tengas dudas. Y entonces te dirá: necesitas un buen trabajo, necesitas vestirte, necesitas un nuevo lenguaje, necesitas abrazar a tus hijos, necesitas trabajar, necesitas crecer, necesitas tener un ministerio. Eso es el evangelio, esa es la realidad de un cambio profundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dos o tres? Amados, si queremos ser prósperos, lo primero que tenemos que entender es que el evangelio vino para todos nosotros y para todos aquellos que quieran creer que esa cruz fue real y que Jesús murió y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados. Si puedes creer en esto, debe haber un cambio genuino en tu hogar. Porque si hay un tesoro valioso, es que Dios te haya perdonado tus pecados y ahora perfume tu vida. Amada iglesia, cierra tus ojos. Si hay alguien que esté por primera vez, déjame decirte que si tienes dudas, ha llegado el momento de evacuarlas. Si hay algo en tu corazón que te inquieta esta noche, es el momento justo para que dejes de tener dudas y puedas concretar que alguna vez creíste que Dios no existía. Dios existe. Y hoy tú puedes tener a Dios de tu lado. Dios te ha amado siempre.
solo necesita una decisión tuya para entrar en tu corazón y cambiar tu vida. Si te animas esta noche, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, creo en esa cruz, creo en la resurrección, y porque creo, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por las cosas que he hecho mal, por aquellas que he hecho consciente o inconsciente. Te pido perdón y me arrepiento. Si me perdonas, quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta sencilla oración, entonces el Espíritu del Señor entra a tu vida en esta misma noche. Ahora mismo, todas aquellas dudas te serán reveladas, porque te has animado a creer.